El señor ministro de la Defensa y la señora ministra del Interior han hecho una serie de disquisiciones, nos han traído una serie de informes sobre el desempeño del gobierno en la protección de la vida y de la seguridad de los colombianos, y en particular de quienes juegan un rol de liderazgo social, comunitario e incluso de liderazgo político desde la orilla de la oposición en Colombia. Pues bien, no me voy a referir al debate sobre la presencia de las tropas norteamericanas en Colombia, ni a los pronunciamientos sobre los tribunales y a las obligaciones constitucionales del gobierno con relación a la solicitud de autorización de este Congreso y de este Senado, porque la intervención en detalle del senador Robledo me exime de hacerlo. Solo quiero reiterar de que el señor ministro de la Defensa constitucionariamente, permanente y reiteradamente desacata los poderes públicos, desconoce los fallos judiciales y los cumple a regañadientes o con trampas sinuosas, como acaba de hacerlo el Gobierno Nacional con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Tuvimos que acudir a los tribunales para que, mediante una acción de cumplimiento fallada a nuestro favor por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado, el gobierno, el presidente y su canciller convocaran la Comisión de Relaciones Exteriores, que están obligados a hacerlo por orden de la Constitución y de la Ley 68 del año 1993, y lo hicieron a regañadientes, como lo hace el ministro Holmes Trujillo, haciéndole trampas a la ley y a las decisiones judiciales. Convocaron a una sesión informativa, el presidente dijo que no era incumplimiento de una orden judicial, miente el presidente Duque en esa materia y en muchas otras también, pero además el temario de la reunión es solo para informarnos sobre la reactivación económica, que es un asunto absolutamente extraño a la agenda de relaciones internacionales, a los problemas que en materia de relaciones exteriores tiene Colombia, que son además materia de discusión pública y que además deberían ser plenamente informadas a los colombianos y debería ser objeto de la discusión de esta Comisión de Relaciones Exteriores. Pero quiero referirme a datos muy concretos en relación con la situación de seguridad del país, que constituyen el contexto del asesinato de líderes sociales, de masacres que van en 75 en este año. Doctor Petro, en el pico paramilitar entre el 94 y el 2000, óigase bien, en el pico paramilitar, las masacres en Colombia ascendían a 51 masacres por año. Este año, con confinamiento por cuenta de la pandemia, sin que aún terminen, ya van 75 masacres con el retorno del uribismo al poder. Y eso es un hecho y un dato absolutamente contundente. Pero fíjense ustedes que hoy la Fundación Ideas para la Paz ha presentado un informe que es un balance de lo que ha ocurrido en materia de seguridad en Colombia a 4 años o en estos 4 años de implementación del Acuerdo de Paz. Acuerdo de Paz, hay que decirlo, que ha sido cumplido en su cabalidad por los excombatientes de las FARC, que en cifras llegan a casi 250 sus asesinatos. Y este informe de la Fundación Ideas para la Paz lo titulan Un nuevo ciclo de violencia organizada en Colombia. Voy a mencionar solo unos datos, estimados colegas. Aumentaron en un 65% las acciones de grupos armados si se comparan las cifras del 2016 con el año 2020. Hay que decir que los homicidios en los llamados municipios PEDETs, es decir, los 170 municipios seleccionados en donde se implementarían los planes de desarrollo con enfoque territorial acordados,
en el pacto de paz entre el Estado colombiano y las FARC, aumentaron en un 36% los homicidios en esos municipios comparados el año 2016 con el año 2020. Ya he dicho que las masacres van en 75, se han cuadriplicado, según datos del propio Ministerio de Defensa, en relación con el año 2016, que es el momento en el cual se firma el acuerdo. Ya aquí se han detallado las cifras y la manera como ha crecido exponencialmente el asesinato de líderes sociales. La colega Aida Bella hizo una exposición detallada tanto de masacres como de homicidios, y también, por supuesto, aquí se ha registrado de manera dolorosa, a 4 años de firmado el acuerdo, el asesinato de 233. Creo que esta cifra está un poco conservadora, es una cifra de la Fundación Ideas para la Paz, pero creo que la cifra llega a casi 250 excombatientes, con 55 tentativas de homicidio y 20 desapariciones forzadas de excombatientes. Y además de eso, los desplazamientos y los confinamientos de poblaciones siguen vigentes pese a los llamados de las comunidades. Esas son cifras duras, esas son cifras incuestionables, y esas son cifras que revelan el fracaso de la política de seguridad y de la oferta de seguridad del uribismo en su retorno al poder. Pero no hay solo una actitud complaciente y contemplativa del gobierno nacional respecto a la evolución de estos indicadores, a esta evolución dramática, sino que hay, y eso es lo más grave que quiero registrar en este debate, un discurso que anima este comportamiento y anima estos hechos de violencia que están ocurriendo en el país. Naciones Unidas, por ejemplo, y organizaciones como Human Rights han documentado que en estos últimos 2 años se han consolidado 33 enclaves criminales a lo largo y ancho del país, en 5 grandes macrorregiones de criminalidad en el territorio nacional. Y esos enclaves criminales es la mezcla de estructuras organizadas, ilegales, armadas, con mercados ilegales, principalmente narcotráfico y también minería ilegal, pero hay que adicionarle a esos mercados ilegales la captura de las rentas públicas y fenómenos de corrupción que también están complementados con una alianza y un entramado con actores políticos locales. Doctor Petro, si en la época de Uribe lo que imperó en materia de perversiones del sistema político fue la parapolítica, en el caso de Duque y del gobierno del uribismo, del Centro Democrático, lo que está brotando a lo largo y ancho del país es la bacrimpolítica. Y eso está ocurriendo en el sur de Córdoba, compañera Victoria Sandino, eso está ocurriendo en el departamento del Cauca, eso está ocurriendo en el Pacífico Nariñense, para solo mencionar algunas de las regiones en donde están instalándose estos enclaves criminales. Enclaves criminales que, por ejemplo, investigadores como Ariel Ávila ha denominado autoritarismo subnacional, con un proyecto autoritario en el poder, del cual, además, uno de sus exponentes, en su narrativa, en su discurso estigmatizador, en las amenazas que profiere permanentemente contra la oposición, es el señor ministro de la Defensa y en general los voceros del partido de gobierno en este Congreso y en la opinión pública. Así que ese discurso estigmatizador, esa narrativa, se constituye en el preludio de las acciones violentas y se constituye en un contexto discursivo de estos fenómenos de criminalidad que se están consolidando en el país. Y quiero finalmente terminar con esta información o con estos datos que revelan también la actitud complaciente y sospechosamente contemplativa del gobierno
respecto a estos hechos de violencia. Información de la Defensoría del Pueblo. Entre agosto y diciembre del 2018 se emitieron 20 alertas tempranas, en el 2019 54 y en el 2020, en lo corrido del 2020, se han expedido 40 o se han emitido 48 alertas tempranas con una actitud absolutamente inmóvil de la fuerza pública que en muchos casos, en estos enclaves criminales,